bienvenidos y bienvenidas al programa de Rostros de la Trata. Hoy tenemos a gentes que, bueno, ya habían sido nuestras invitadas en una ocasión pasada, y si recuerdan, es una organización de la sociedad civil creada por un grupo multidisciplinario de profesionales en ciencias sociales abocado al análisis de la violencia de género y la promoción de relaciones igualitarias. Nos acompañan Melissa Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Patti Carmona. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias, Patti. Y, bueno, Diana Correa. Hola, buenas noches. Albania González. Buenas noches a todas y a todos. Y Leticia Rosito. Bueno, muy bien, pues empezamos, Albania. Bueno, yo quisiera comenzar con algo muy simple, ¿no? ¿Por qué ponerle al estudio hombres que compran cuerpos? Muy bien. Bueno, pues les platicamos. Gracias por la invitación, chicas. Una vez más, un placer estar acá con ustedes. Esta investigación surge un poco preguntándonos sobre las obviedades, ¿no? ¿Qué tanto se sabe de lo que supuestamente damos por hecho, damos por sobreentendido? Es un estudio de corte cualitativo. Se aplicaron entrevistas en profundidad a varones heterosexuales en 2 ciudades, en Tlaxcala y en San Luis Potosí. Y la idea del título justamente es explorar los motivos por los que se llevan a cabo ciertos consumos sexuales. Hombres que compran cuerpos hace alusión a una de las premisas que tiene que ver con cosificar o hacer objeto el cuerpo de las mujeres. Puntualmente en este trabajo hablamos de consumo sexual de cuerpos de mujeres y de niñas, también se aborda un poco ese aspecto, y bueno, esa es la razón del título. También, por supuesto, buscamos que fuera sugerente, pues, ¿no? Que fuera Claro. palabras que llamen la atención, que sean fuertes y que realmente inviten a los y las lectoras a darle una ojeada. Porque en realidad eso es lo que sucede. Los hombres compran cuerpos. Patti, una de las razones principales por las cuales un hombre compra un cuerpo, ¿cuál sería para ti derivado de este estudio? Bueno, me parece súper importante también platicarles de cómo es que llegamos a estos hallazgos que Melissa puede compartir más adelante. Justo haciendo estas entrevistas, que además se ven reflejadas en el texto. Es un texto que resulta muy interesante de leer porque justo rescata los testimonios de estos hombres en 3 líneas básicas. ¿Qué entienden por consumo sexual? También hablan de las relaciones de poder que se establecen a través de este consumo sexual y las razones que motivan este consumo sexual. Además, me parece importante decirlo desde ahora, este texto está disponible en el sitio web de Gender para su descarga gratuita, porque siempre que hablamos de algún producto nos preguntamos pues cómo podemos acceder a él. Claro. Y entonces, una de las cuestiones es ¿qué se entiende por consumo sexual? El tema de hoy es hombres que compran cuerpos, que está íntima y directamente relacionado con el consumo sexual. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que viene a la mente de las personas cuando les dicen, bueno, ¿tú qué piensas que es un consumo sexual? Bueno, detectamos como varias categorías en la investigación. Creo que mucho de lo que platican estos hombres que se entrevistaron es el consumo que se da alrededor de bares, centros nocturnos, casas de masaje, aunque no son las únicas formas. Sí, este libro lo que hace es abordar para los entrevistados cuáles son los tipos de consumo sexual, ¿no? Sabemos que hay muchos más de los que nos mencionan. Sin embargo, estos varones hablaban de la pornografía en internet, impresa o en videos, hablaban de los table dance, hablaban de las casas de masaje y hablaban de la prostitución callejera, literalmente, ¿no? Cada vez que le haga así es entre comillas de lo que ellos dijeron. Estos 4 fueron los tipos de consumo sexual de los que hablaban, un poco porque tenían experiencia en los 4 o en 3 o en uno de ellos, y otro tanto porque es la obviedad dentro del consumo sexual, es lo que más se frecuenta y más se consume, de acuerdo a sus testimonios. Y hay cosas bastante interesantes que surgen. Por ejemplo, también ellos nos hablaban de cierto perfil de hombres que acuden a los diferentes tipos de... Ahí cabe rescatar que la clase social pareciera ser fundamental, ¿no?, para la determinación del tipo de consumo. Ellos nos decían que las clases sociales medias altas
sobre todo recurren a las casas de masaje y a los table dance, porque son costosos los servicios, vuelvo a entrecomillar, porque hay mujeres más bellas, por lo tanto cuestan más, insisto con las comillas. Hablaban de que la pornografía ahí es para todos, para pobres, ricos, niños incluso, ¿no? Grandes, ancianos, etcétera. Dentro de la pornografía también surgen cosas interesantes porque nos hablaban de tipos de pornografía, raciales, mujeres amarillas, gringas, japonesas, verdes, ¿no? Y también como con ciertos modelos de feminidad. Hablaban de las mujeres colegialas, de las mujeres, ¿no?, intelectuales por traer lentes y pero estar desnudas, cosas por el estilo. Sobre las casas de masaje, bueno, el factor que ya mencioné, que tiene que ver con la clase social media-alta, y la otra es que encontraban acá un nicho de posible explotación sexual y trata de mujeres, porque quien atiende y quien gestiona el pago, sobre todo, son otros varones, ¿no? Los que custodian, los que… Eso sucede… Cuidan, acompañan. Exacto. Sucede en las casas, de acuerdo a su testimonio, en menor medida también en los bares, en los table dance, ahí también para ellos puede haber un nicho de trata, no así en la pornografía, porque ellos suponen que son películas, que son actrices y actores llevando a cabo ciertas prácticas sexuales y tan. Creo que también desde esta lógica se abordaba el tema de la explotación sexual de niñas. Mucho de lo que comentaban acerca de sus experiencias era descentrándose de ellas, así como de, pues yo conozco a un cuate, exactamente, el primo de un amigo, o se me acercó una señora que me estaba procurando a su hija, pero siempre como una cuestión ajena, ¿no? Que nos hace preguntarnos justo desde dónde se está leyendo este fenómeno. Claro. ¿Qué tan verdad es o no lo que Sí, se dice? yo tenía perdón, justo ahí una pregunta. ¿Qué tan fácil fue en el caso de las entrevistas que realmente aceptaran, bueno, obviamente esto que dices, ¿no?, del primo de un amigo, pero que aceptaran o que platicaran realmente de lo que ellos saben o de lo que conocen o de lo que les contaron? Sí. Acá toca hablar entonces un poco de los criterios éticos de la investigación, ¿no? Fueron entrevistas supremamente anónimas, ¿no? En ningún momento se habla de la persona, se les sugiere que se inventen algún seudónimo, que hasta en eso nos dice cosas, ¿no? Los seudónimos que se inventan son sensacionales. O sea, es como el grandote, el super coreback, el poderoso, ¿no? Cosas bastante interesantes que daría yo creo que para otra investigación. Sí, pero bueno, cuidando siempre su privacidad, su anonimato, y por supuesto que ellos tenían muy en claro los objetivos de este diagnóstico, que no se trata de juzgar, se trata de conocer, insisto, como al inicio decía, de escudriñar un poco la obviedad, entender desde dónde vienen nuestras obviedades y esas cosas que damos por hechas. Ahorita que, perdón, sí, no, una pregunta que va un poco en relación a esto, cuando hablan, bueno, de esto de las clases del nivel socioeconómico, ¿no? Como de pensar el consumo sexual desde el nivel socioeconómico, y se me ocurre también, y cómo se piensa, y no sé si ustedes pudieron darse cuenta también de cómo se piensa de acuerdo a la edad, porque yo he escuchado muchas veces el chavo de 30 años, 20, o sea, en los 20, de pronto dice, no, pues yo iba cuando estaba chavo porque mis amigos iban, ¿no? Porque me llevaron. Ajá, pero también en este asunto como de separarse, ¿no? De esta como disociación de yo lo hice cuando era chavo, pero como no está bien, ahora no lo hago, ¿no? Arrojó cosas bastante interesantes. De entrada, bueno, voy a hacer un paréntesis porque obvié decir algo, tanto la pornografía como la prostitución, callejera sobre todo, es lo que nos dice el tipo de consumo más recurrente, por todas las clases sociales, por todas las edades, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que comentabas. La generación. Acá surge, por ejemplo, entre las entrevistas que el primer acercamiento con algún tipo de consumo sexual fue justamente la pornografía. Esta les es dada o tienen acceso a ella, sobre todo por otros varones, ya sea familiares o amistades, mayores que ellos. Las edades en las que estas personas entrevistadas comentan haber tenido su primera experiencia va de los 8 a los 12 años. Y ahí se relaciona un poco con los motivos y con los sentires respecto del impacto de ver estas imágenes ciertamente grotescas, ¿no? en la pornografía. Y lo que nos dicen fue que se espantaron, les pareció terrible, les dio asco, ¿no? Sin embargo, por un concepto que ocupamos en este libro, que lo acuña un antropólogo llamado
Gutmann, bueno, así como rápido, nomás para no quitarle el crédito al investigador, hay una suerte de cultura de masculinización, pues, ¿no? Donde se espera que los hombres lleven a cabo ciertas cosas, sientan ciertas cosas, practiquen determinadas situaciones para poder ser hombres, y es una herencia cultural. Como ritos. Exactamente, exactamente, sí, una forma de rito. Ahorita que comentabas de las obviedades, hay algo que, bueno, no sé quién de las dos quiera contestarlo. Hay un comentario que se escucha mucho y que creo que también sirve de base para fomentar este consumo sexual, ¿no? Bueno, es que ellas, a lo mejor sí, y ya estoy iniciando el comentario, bueno, sí hay personas, mujeres que son explotadas y que son obligadas, pero hay quien lo hace por gusto, o hay quien lo hace porque pues quiere dinero rápido y pues no le incomoda prostituirse. Este comentario de sí, pero hay mujeres que lo hacen por gusto, ¿sirve para fomentar este consumo sexual en general o no? ¿Qué es lo que me pueden comentar de eso? Sí, consideramos que es también una forma de legitimar la violencia contra las mujeres, pues, ¿no? O sea, este comentario sale en todas las entrevistas, en todo momento. O sea, ya lo estabas esperando. Sí, sí. Okay. ¿No? Lo que llama la atención es que los entrevistados lo decían como si fuera una gran deducción. ¿Me explico? Sí. O sea, sí. a sabiendas, exacto, a sabiendas de que es algo que se dice, pues, ¿no? Así como las prostitutas son alegres, también les va bien, bla, bla, bla. La vida fácil. Pero lo decían como, bueno, yo deduzco, mi hipótesis sugiere, o sea, como si realmente fuera una reflexión personal. No, o sea, no estoy descalificando las reflexiones que puedan tener los entrevistados, de ninguna manera. Sí. A lo que voy es que muchas veces estamos repitiendo, ¿no?, estas obviedades de las que tanto hemos hablado sin darnos cuenta que se trata de eso, de una forma más discursiva para legitimar ciertas violencias y sobre todo de responsabilizar los actos de los varones que consumen cuerpos. Porque justamente en los motivos lo que nos dábamos cuenta es que no saben los motivos, no los tienen claros. Exacto. Cuando preguntábamos, bueno, ya, tú me contaste que tu tío fue a un table y entonces bla, bla, tú cuéntame tu experiencia. Ah, bueno, pues la mía fue muy similar a la del tío, casualmente, ¿no? Bla. Y la bueno, del ¿y tío, por la qué? del abuelo. Exacto. ¿Y por qué fuiste? Ah, pues yo para ir con mis amigos, para echar relajo con mis amigos. Ya, y ese relajo, cuéntame de él, ¿no? ¿Por qué lo echas? ¿Qué te hace sentir? No, pues, o sea, ¿me explico? Era como un pez que se mordía la cola una y otra vez, que no salía de lo que se da por hecho, que no realmente no hay como cierta reflexión de, bueno, yo reflexiono, mi motivo por ir a comprar una porno es que con ella, lo que sea. No la hay, sino se pierde en el blablerío, por decirlo así, ¿no? Se pierden en estas obviedades, en estas construcciones sociales que hay en torno al consumo sexual, pero en realidad no hay un fundamento, algo sólido que te diga, bueno, voy porque... O personal, ¿no? Porque, bueno, sólido no, pues ya sería como un juicio, sí, no, pero una razón verdaderamente personal que te hable de un proceso de que... Parecieras por convivir, ¿no? Exacto. O sea, luego por convivir. Sí. O sea, es que además ahí se da como uno de los temas recurrentes como en la lectura para mí fue la responsabilidad masculina. Cómo desde distintas lógicas, distintos mecanismos, justo el no poder dar una respuesta personal es evitar asumir responsabilidad ante este consumo sexual. Incluso hay perfiles de hombres que lo justifican desde una lógica como de transacción económica, que es otra forma de evadir esta responsabilidad. Creo que una de las cosas que provoca este tipo de estudios es justo pues generar o tener la posibilidad que de a través de los hallazgos podamos generar estrategias para, digamos, evitar que los hombres... Exactamente. Creo que hasta el momento no hay como alguna política que se dirija exactamente a evitar la demanda del consumo sexual, y esto nos lleva a plantearnos como un tema mucho más grande y estructural, que es la objetivización del cuerpo de las mujeres. Entonces, desde Gendes planteamos también, justo en el marco del proyecto que dio origen a esta investigación, Hombres que compran cuerpos, como es un seguimiento a este proyecto, buscamos trabajar con la masculinidad
desde la vivencia de la sexualidad. Cómo se vive de manera más integral la sexualidad. O sea, la visión que encontramos de la sexualidad desde esta lógica es muy genitalizada, es muy desde el servicio que debe prestar la mujer como un objeto para satisfacer las necesidades sexuales. Entonces, desde ahí es que estamos buscando seguir interviniendo. Ahorita que comentabas, Pati, que bueno, no hay una política que evite la demanda, y este comentario que se hace en torno a, bueno, es una cuestión de servicio, se me vinieron a la mente dos reflexiones. Una, que en alguna ocasión, y no hace mucho, hace unos 2, 3 años, escuché de boca de un conocido un comentario así, bueno, sí, a lo mejor en algunos casos puede ser delito, pero pues la verdad es que pues es un negocio, o sea, ella me está ofreciendo un servicio, yo estoy pagando, todos ganamos. Un comentario así. Y la otra, creo, y es muy personal mi punto de vista, pero creo que no solo no hay una política pública que evite la demanda, sino que en general se promueve esa demanda con esta objetivización de la mujer. Claro, que además sucede en todos los entornos. Que yo justo ahorita estaba recordando el anuncio Tecate, ¿no? Bueno, lo de Nivada. Donde las mujeres están buffet, como de buffet, Sí. y es más fácil ser hombre porque tienes la botana. Y entonces justo pensaba en este asunto de la demanda, de cómo la sexualidad, ¿no? En términos generales, a nivel social, la sexualidad se piensa como algo genital, ¿no? Más que como una forma de vivir el ser hombre o el ser mujer. Y entonces se me ocurre que evidentemente no existe política pública que atienda justamente y que vaya enfocada a hacer prevención desde, yo diría, desde la educación, ¿no? Desde enfocar prevención de primer nivel para desde nuestro cuerpo, que por eso me parece muy importante el tema de Gendes, desde nuestro cuerpo, desde el cuerpo de los hombres, desde el cuerpo de las mujeres, cómo nos vivimos diferente y cómo puedo ser o no capaz de relacionarme diferente con mi otro sexo, ¿no? Porque, como comentaban, creo que no hay una visión clara también de si existe o no explotación, ¿no? No hay ni siquiera la noción de que el otro o la otra puede estar siendo explotada. No solo no existe la noción, sino a lo mejor ni siquiera se plantean la posibilidad de que exista una explotación sexual en cualquier lugar, mucho menos con la jovencita que están contratando. ¿No? Claro. De que el explotador eres tú, o sea, no estamos También hablando de formas parte alguien. de esa cadena de Formas, explotación. exacto. Antes de continuar, bueno, les recordamos una vez más el tema de hoy, es hombres que compran cuerpos. Y quiero aprovechar la brevísima pausa para agradecer a Alberto Lara Basaldúa, que fue nuestro invitado de la semana pasada, nos hizo un comentario. Leti, Albania, Diana, me es muy grato verlas, nos ayuda enormemente exponer ante nuestros compañeros esta entrevista, gracias por la oportunidad. Al contrario, Alberto, la verdad es que las verdaderamente agradecidas somos nosotras, y muchos saludos. Yatsamín Gutiérrez, tema de actualidad, felicidades, muchas gracias, Yatsamín. Arturo Campillo, saludos, felicitaciones por tan excelente programa, muchas gracias. Cristabel García, licenciada en Derecho, estamos muy pendientes de nuestras compañeras y nos quedó claro con los comentarios que nos hizo Alberto. Perdón, Melissa, ¿querías comentar algo? Sí, que este tema sabemos es infinitamente efervescente, ¿no? O sea, siempre prende y prende muchas cosas, ¿no? Sí, muchísimas, porque sí. está implícito los sentires, ¿no? Nuestra propia objetivación, la percepción que tenemos nosotras como mujeres y la percepción que tienen los hombres que son usuarios o consumidores, etcétera. Pero yo quisiera aclarar quizá que en este trabajo lo que tratamos de hacer es escudriñar y observar lo que subyace al asunto de la prostitución y del consumo sexual. O sea, como bien decía Patti, estamos hablando o estamos más bien entrándole a un terreno que tiene que ver con la sexualidad, que sí, es verdad, está genitalizada, pero otra de las cosas muy importantes que aquí podemos observar es que se tiende a pensar como natural. Una sexualidad natural, por tanto violenta, por tanto irrefrenable, por tanto insaciable, por incontrolable. tanto, etcétera. Y esa es la justificación de por qué hay consumos sexuales.
¿no? Entonces, yo soy varón, yo necesito tener sexo todos los días y con muchas mujeres, por lo tanto necesito prostitutas. Esta lógica que muchos plantean es que la prostitución tiene que existir porque si no hay violaciones, claro. No, y eso me hizo recordar también un comentario que hace Mayra Rojas de Infancia Común, se lo escuché yo en varias ocasiones, y sí es muy cierto, en esta situación que se da alrededor de, se me fue el nombre, donde extraen petróleo. Yacimientos petroleros, gracias, perdón. Alrededor de lugares donde trabajan muchos hombres, no sé, centros de construcción muy grandes, puertos y todo esto, que, híjole, qué caray, bueno, pues sí, hay un centro, un bar donde se prostituyen jovencitas y mujeres, pero es que los hombres tienen que desahogarse. Efectivamente, como si fueran cuestiones que no se pueden controlar y que no se pueden canalizar de otra manera, ¿no? Sí, Pati, quería decir algo. No, es que es justo esa misma lógica de la explotación sexual y de la violencia sexual en general. Y creo que de la violencia contra las mujeres. O sea, que este asunto como que justifica que el hombre tenga estos actuares, digamos que deseo, porque así son, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay alternativas. Claro. O sea, desde Gendes hacemos justo este trabajo para mostrar que hay alternativas de la vivencia de ser hombre. ¿A qué nos referimos? A hombres que vivan su sexualidad desde el erotismo, que los contemple como personas, a hombres que vivan sus relaciones desde la escucha, del diálogo, del afecto. Entonces, sí es muy importante decir, lo que está sucediendo acá viene de esta lógica, pero hay una alternativa. Sí, consideramos que hay cosas muy importantes que no están siendo trabajadas, ni conversadas, ni debatidas, que subyacen, pues, ¿no? O sea, hay un infinito debate sobre si la prostitución, casi que buena o mala, necesaria o no, pero no se está discutiendo de esta aceptación de que los hombres tienen un derecho sobre el cuerpo de las mujeres, pues, ¿no? Entonces yo creo que sin duda es importante el debate que se tenga sobre las prácticas sexuales y sobre la explotación y el consumo sexual, pero yo pensaría que si no atendemos la raíz, la estructura, lo que fundamenta, pues, ¿no? Toda esta ideología que refuerza la explotación sexual de mujeres, pues vamos a estar como que patinando, ¿no? Sí. Tengo una duda. Ahorita que comentabas, Pati, que hay opciones para que vivan su sexualidad desde el erotismo y que se puedan ver los hombres a sí mismos como personas. Sí, fue así como lo planteaste, ¿verdad? Sí. Okay. Básicamente, no haya hecho yo en lo otras malo. palabras, no. Ok. La duda va encaminada a lo siguiente. Al comportarse así el hombre de, bueno, no me puedo controlar y no puedo hacer otra cosa más que ir y hacer un consumo sexual, ¿no se objetiviza también su propio ser, su propia persona? ¿No se ve como una máquina sexual, pues? Bueno, por supuesto. Lo que sucede también es que esa vivencia como tan desconectada de la sexualidad afecta, por supuesto, de manera mucho más importante a las mujeres porque las somete a situaciones como la explotación sexual, pero también tiene un efecto y un costo muy grande para los varones. Claro. También desde Gendes lo que procuramos, pues lo que pretendemos procurar es justamente eso, encontrar el sentido de nuestros actos, ¿no? Hablamos de la responsabilización, más allá, porque tampoco queremos parecer como moralistas y dar un juicio si está bien el consumo sexual, o ciertos consumos sexuales están bien y ciertos no, es que no va por ahí. Tiene que ver más bien con encontrar el sentido de lo que hacemos, o de lo que hacen en este caso los varones, y la responsabilidad de sus actos. El hecho de que cuando rascábamos sobre los motivos de estos consumos no supieran decirnos, pues habla mucho, pues, ¿no? De, como decía Patti, de una desresponsabilización, pero también de una total desconexión entre el deber ser, ¿no? Lo que hablaba de la cultura de masculinización y sus propios actos y decisiones. Claro. Pareciera entonces que tampoco hay esa capacidad de agencia y de toma de decisiones entre los varones, ¿no? Pareciera que son los sujetos políticos, son los tomadores de decisiones, y sin embargo para cosas tan íntimas, tan personales como es decidir o no
contratar a una prostituta, No son son incapaces, pues, Exacto. ¿no? Entonces también es poner en duda, poner sobre la tela de juicio y a debate qué tanta toma de decisión tienen los hombres sobre sus propios actos, cuando tiene que ver, cuando se implica lo íntimo, por ejemplo. Y digamos así como que a grandes rasgos, ¿sí tienen esa capacidad de decisión de manera general? Sino, bueno, cualquier ser Todos humano. los seres Ay, no, humanos. sí, por supuesto. No, pero mira, entiendo ¿Pero por la dónde ¿la va. ejercen? Entiendo por dónde va tu pregunta. No sé propiamente si la capacidad de decisión, porque bueno, las entrevistas lo que nos hablan es de una retórica, ¿no? Una retórica ideológica, digamos. Pero sí la pauta de entrevista, que ojalá puedan echarle un vistazo, ¿no? Está en la página y la descarga es gratuita. La entrevista tenía cierto método que al inicio y al final ocupamos la misma pregunta a manera de observar cuál era el proceso de la persona entrevistada y qué pasaba después de ciertas preguntas. Si opinaban lo mismo al principio que al final, digamos. Sí. Y para no hacer el cuento largo, sí se nota cierta reflexión. Cerrábamos diciendo, bueno, ¿qué opinas después de esta trayectoria, de estas preguntas? Y muchos de los entrevistados se quedaban, pero hasta corporalmente así como, pues no sé, la verdad es que no sé, o sea, no sé por qué. ya no sé, Exacto. O sea, y uno decía, ¿no? Aquí viene el fragmento. Me estoy dando cuenta que la semana pasada me fui a un table para darle celos a mi esposa, y de ahí salí sintiéndome re mal porque me acabé mi lana, que no tenía dispuesto para eso. Yo seguía enojado con mi esposa le pareciera que le importó un bledo el asunto. O sea, entonces realmente quedaron como en crisis, ¿no? Algunos. Entonces, por supuesto que hay capacidad de decisión, sí. Ahorita total. que decías de las preguntas, hay una pregunta dentro de la encuesta que dice, ¿qué opinas de la prostitución de las niñas? ¿A partir de qué edad dejan de ser niñas? Yo creo que todas y todos, alguna vez en algún momento hemos escuchado el comentario de alguna persona que dice, ay, bueno, ya es cancha legal, o ya alcanza el timbre. Alcanza el timbre. Sí, o sea, no importa si la jovencita tiene 14 años, 15, 13, perdón, pero pues vela nada más, se ve como una jovencita de 18. Entonces, como ya es cancha legal, pues ya dejó de ser niña, ¿no? O las declaraciones que hacía Azúcar Curi, ¿no? Claro. Ella No, bueno. ya es toda una mujer que es como muy simbrante escuchar algo así, ¿no? Sí. Ibas a comentar algo, Albaneta, te interrumpí, es que se me vino No, el timbre. Pero quizá ahí me gustaría agregar que volveríamos como a lo mismo, ¿no? A pensar entonces que las mayores de edad, pues sí se vale que se prostituyan. Ajá. Entonces, no sé, yo me gustaría imprimir como más complejidad a ese tipo de pensamientos, porque también es una forma de legitimar ciertas prácticas Claro. y ciertas no. Sí, como Pensando- con adultas sí, con niñas no. Exacto. Sí. O sea, No, pero además es que todo es como un círculo, o sea, ok, las niñas no, con las mayores de edad sí, entonces puedo ver normal que exhiban a una mujer como un vil objeto en un anuncio de relojes, pero a lo mejor si me ponen una niña, bueno, pues a lo mejor no tanto, pero ya no hay una reflexión posterior más seria y profunda respecto a lo que decías, que se está violentando a la mujer, se está utilizando en todos sentidos. Creo que ahí también hay dos lógicas, ¿no? Sí, leyéndolo desde la garantía de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, entre ellas la violencia sexual y todo lo que se articula en la explotación sexual. Pero también, hablando de infancia, hay otro componente que tiene consecuencias también distintas en el desarrollo de las personas. Lo que sí es que nos damos cuenta que la lógica de objetivización es la misma. sí, por Exacto. supuesto. O sea, hablemos de niñas O de mujeres. o de mujeres. Ahora, tampoco veamos en ningún momento que difícilmente alguien va a aceptar tener consumos sexuales con una niña, porque eso es un delito y lo meten a Sí. la cárcel, pues, ¿no? O sea, Claro. Es un poco... lo que comentaba Pati, ¿no? Claro. Que yo vi o un amigo, me Exacto, enteré. exacto. Pero lo que dice Pati se me hace muy, muy rescatable, porque en el fondo, o sea, si le gustan niñas o no le gustan niñas, si se excita o no, se trata de eso, de una cosificación de un cuerpo, ¿no? Ujú. Sobre todo en el caso del consumo sexual. Yo quisiera para el público que nos ve que fueran como igual un poquito más claras con el término cosificación y objetivización, porque me parece que de pronto lo usamos mucho, pero no todos sabemos. Y que lo ¿A qué se aclaráramos refiere? así como de volada, porque ya casi nos vamos. Entonces, ¿quién se avienta en 10 segundos cosificación?
Pati. Ok. Bueno, a ver, ¿qué hablamos cuando hablamos de una cosa? Es un objeto que no tiene características de persona. ¿Qué estamos hablando cuando decimos objetivizar a una mujer? Es ver a una persona como una cosa. Por tanto, es usable, es maleable, es violable, es matable, es usurpable, es vendible. Y es maltratable y todo lo demás. Para concluir, Melissa, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué recomiendas para que evitemos el consumo sexual? Ay, yo no sé si recomiendo que evitemos el consumo. No. Yo lo que recomendaría sería adentrarnos a nosotros y nosotras mismos. O sea, realmente preguntarnos, bueno, ¿qué quiero? O sea, ¿realmente lo que estoy buscando es una práctica sexual por dinero? ¿O más bien lo que necesito es platicar con alguien, tomarme un vino y que me erotice la noche? O sea, realmente sincerarnos, esa sería mi recomendación. Sincerarnos y a lo mejor manejarnos con más respeto, no solo desde luego a la otra persona, sea hombre o mujer, sino a nosotras y nosotros mismos, ¿no? Porque partir de ahí, de respetar nuestra capacidad de sentir, de vivir, de erotizarnos de todo esto y bueno, poder hacerlo en una convivencia pues libre, bonita, amorosa, sí, con alguien más. Exacto. Rápidamente, y decía, no sé si recomiendo no tener consumos justo porque no somos juezas, ¿no? Pati ni yo, o sea, ni Gendes, ni nadie, nadie debería ser. Yo, o sea, creemos más bien y apostamos hacia responsabilizarnos y sincerarnos con nosotras y nosotros, luego entonces cometer los actos que se tengan que cometer, pero ya decididos, ¿no? Y tomar responsabilidad de Exacto. Ya reflexionados, por supuesto. Bueno, Pati, ¿algún último comentario que quieras hacer antes de irnos? Bueno, pues además de agradecerles este espacio, que vemos que ha contribuido mucho para la discusión de la trata de personas, y sobre todo a nosotros que nos parece clave colocar este tema de cómo participan los hombres, es una muy buena oportunidad. Muchas gracias. Repetirles que pueden ponerse en contacto con Gendes desde el Facebook. Si ustedes teclean www.gendes.ac pueden encontrarnos ahí, o en Twitter @gendesac. Estamos ahí pues para platicar y seguir construyendo juntas. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Albania. Muchas gracias, Diana. Melissa, muchas gracias. Pati, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas, y la semana próxima leemos y contestaremos sus comentarios. Hasta pronto.